Bueno, buenos días. Me llamo Eduardo Barcesat. He sido muchos años copresidente de esta institución, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. He ocupado también y ocupo cátedra universitaria en fundamentos filosóficos de los derechos humanos y considero realmente un honor que me hayan convocado para esta tarea de dar la primer clase referida a precisamente los fundamentos de los derechos humanos. Mi primer señalamiento sería decir que tal vez no sea tan decisivo saber cuál es el fundamento filosófico de los derechos humanos si se tiene una práctica militante consuetudinaria que haga la política de derechos humanos. En todo caso, que la filosofía, como guía para la acción, si me permiten la cita de Marx, pueda aportar para que esa práctica, ese compromiso, tenga una mejor orientación, un mejor sustento, y que busquemos la excelencia en la materia en cuanto refiere a la fundamentación de los derechos humanos, porque creo que la misión del docente es esa. En todo caso, que si bien por las limitaciones temporales voy a exponer una concepción que en alguna manera podría considerar propia, llamémosla materialista en términos generales, daré breves bocetos sobre otras nociones de derechos humanos que además y hasta aquí han ocupado, diría, una función hegemónica, dominante en la filosofía y en la teoría social, ya sea fundamentando estos derechos con una visión justnaturalista, que sería decir, pertenecen al hombre, la sola condición de ser humano es suficiente para que uno venga provisto de un catálogo de derechos, o la otra visión contrapuesta, la del positivismo, que diría derechos humanos son aquellos que está puesto en normas que se llaman precisamente derechos humanos, que se aprueban por los estados con cierto grado de sacralidad institucional y que existen los derechos en la medida que hay una norma jurídica que los reconozca y en todo caso, y mejorando esta postura dentro siempre de la órbita del positivismo, la factibilidad de que haya instrumentos de tutela, fundamentalmente de tutela jurisdiccional, que garanticen la existencia de los derechos frente a actos arbitrarios de lesión de los mismos. Voy a hacer una breve crítica a ambas concepciones. Si realmente los derechos humanos fueran inherentes a la condición humana, uno tendría que preguntarse por qué tardaron tanto en aparecer en la historia social. Si somos humanos desde que se registra noción de existencia social, somos bípedos sin plumes, es decir, de los filósofos, ¿por qué entonces han tardado tanto en aparecer? Es que nuestros antiguos pensadores no tenían capacidad para la comprensión. ¿Por qué no pudo ser pensado en la sociedad griega? ¿Por qué esta expresión aparece tan tardíamente en la sociedad humana? Bueno, todo esto nos llevaría a pensar que no son tan inherentes a la condición humana, que se requieren de instrumentación social para que estos derechos puedan hacerse efectivos, reconocidos y efectivos, y sobre todo que el catálogo de derechos humanos se va ampliando en el decurso histórico. De manera que mientras que la condición humana permanece con cierto grado, diría, de intangibilidad, el catálogo de derechos humanos es una senda abierta que va incorporando nuevas necesidades como derechos, y algo tiene que haber en la teoría social que dé cuenta o explique esto y ponga la raíz o la matriz de la aparición y consolidación de nuevos derechos, no en la condición humana, sino, entiendo, en las circunstancias sociales, es decir, en las condiciones de existencia social que son la cuna, matriz o el cuño en que se forjan estos derechos que consideramos derechos humanos. Cuanto al positivismo jurídico, sin dejar de reconocer la importancia que tiene que estén efectivamente incorporados
en textos con cierto grado de solemnidad o sacralidad institucional. Entiendo por tal los tratados internacionales de derechos humanos, las incorporaciones constitucionales. Generalmente los derechos humanos vienen en estos cuerpos normativos supremos. Y también es importante, aunque ya veremos con qué limitaciones, la tutela jurisdiccional de los derechos. Lo cierto es que bastaría entonces con hacer una suerte de integración informática de todas las declaraciones, conjuntos de derechos humanos, buscando que no haya superposiciones, por cierto, aprobar un instrumento informático que diga la declaración de los derechos humanos, que tiene todo, ponerlo en un disquete, en un pendrive y decir ya tenemos derechos humanos garantizados por 100 años y por supuesto ese texto no serviría para permear las condiciones de existencia social. Sería en todo caso ilustrativo, un texto normativo que informe, pero no que transforme la realidad, porque esto no es una cuestión meramente de consagración normativa. Desde luego, cada una de estas posturas tiene su importancia, es decir, el justnaturalismo, al enfatizar que son inherentes, le pone una nota de universalidad, una nota de que no pueden ser trastocados, que no pueden ser vulnerados, que no pueden ser lesionados. Y aunque esto es retórica, es una retórica en todo caso valiosa. Y en cuanto al positivismo, vuelvo a decir, no desconozco los valores que tiene la positividad. Vaya lo que hemos tenido que transitar Latinoamérica y particularmente la Argentina para impulsar las convenciones regional e internacional de condena a la práctica de la desaparición forzada masiva de personas. Es decir, esa consagración normativa tiene años de lucha y quizás pudiera servir como un buen ejemplo para mostrar cómo se gestan los derechos humanos. ¿Por qué la desaparición forzada no estaba prevista en ningún grupo de trabajo, por ejemplo, en Naciones Unidas, en su Comisión de Derechos Humanos? No era una figura incorporada, prevista, si que ponerla en el genocidio, si colocarla en otro lado. Bueno, todo esto da cuenta de la dificultad de caracterizar a los derechos como mera positividad normativa. Tiene que haber algo más profundo que explique la aparición, la lucha y la consagración de estos derechos, y a eso está destinado fundamentalmente esta clase. Lo primero que debiera señalar es que pudiera parecer paradojal que estos derechos se llamen derechos humanos, como si todos los otros derechos no fueran concernientes a lo humano. Nadie dice derecho civil de los humanos, derecho comercial de los humanos, derecho penal de los derechos humanos. Este solo conjunto, cuerpo normativo, se distingue mediante este nombre. ¿Por qué será esto? Mi investigación y mi respuesta hasta aquí es que el orden jurídico, fundamentalmente el orden jurídico de la llamada formación económico-social capitalista, tiene como figura central la de los derechos subjetivos. Y arquetípicamente dentro de los derechos subjetivos el derecho de propiedad privada. Es decir, todo el orden jurídico del capitalismo está centrado fundamentalmente en la noción de tránsito patrimonial, la existencia de bienes, tal como dice nuestro Código Civil, cosas materiales que portan valor, y cómo se transmiten, se adquieren o transmiten estas cosas materiales que portan valor. Es más, en nuestro Código Civil, y sospecho que aún hoy, en la unificación programada de derecho civil y derecho comercial, Código Civil, Código Comercial, todavía se sigue sosteniendo la nota de Vélez Arfield, nuestro codificador allá en la década de 1870, que sostiene, no porque sea una perversidad de él ni un invento de él, sino porque era el pensamiento jurídico dominante a la época,